Ahora nos gustaría pasar a la carta de Pablo a los Romanos. El tema de Romanos está realmente ahí en el primer versículo de esta carta, en esa expresión, el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios, las buenas noticias que Dios quiere enviar a todas las partes del mundo. Al recorrer esta carta, descubrirás que muchas personas se detienen en diferentes puntos del camino y no alcanzan el propósito final que Dios tiene para ellos. Muchos cristianos no han escuchado el Evangelio completo de Dios. Hay iglesias que se llaman a sí mismas iglesias del Evangelio completo, y he estado en muchas de ellas, y no he oído el Evangelio completo como se describe en la carta a los Romanos. Romanos trata de varios temas. Es una de las presentaciones más ordenadas, lógicas, en toda la Biblia. Aquí se presenta el Evangelio de una forma detallada. Muchas de las otras cartas de Pablo no van en este orden. Escribe sobre diferentes temas al mismo tiempo, pero en Romanos es muy lógico. Avanza paso a paso hasta el final. Y en ese camino puedes detenerte en cualquier punto que desees. Si solo buscas el perdón de los pecados, puedes detenerte en el capítulo 3. Si quieres avanzar un poco más y ser justificado por la fe, puedes detenerte en el capítulo 4. Si deseas vivir en paz con Dios y reconocer que la tribulación produce paciencia, puedes detenerte en el capítulo 5. Más adelante habla del bautismo en agua. En el capítulo 6, obtener la victoria sobre el pecado, pero aún ser legalista. Luego puedes pasar al capítulo 7 y así sucesivamente. No termina en el capítulo 8, termina mucho más adelante en el capítulo 15. Y el capítulo 16, por supuesto, contiene los saludos. Así que al leer esta maravillosa carta, puede que descubras que también te has detenido en algún lugar del camino. Y si descubres dónde te quedaste, puedes continuar desde allí. Bien, Romanos es el Evangelio completo y las buenas nuevas son completamente para los pecadores. Las buenas nuevas no son para aquellos que se creen justos. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, lo primero que debe establecerse es que eres un pecador, que el hombre es un pecador. Y eso es lo que Pablo busca establecer en los primeros 2 capítulos y medio. En el mundo hay 2 tipos de pecadores. Está el pecador mundano, impío y malvado. Lo describe en el capítulo 1. Y luego está el pecador religioso, que no cree que sea pecador, que piensa que es justo. Este se describe en el capítulo 2. Es como los 2 hijos del Padre, que vimos en el estudio de Lucas en el capítulo 15. El menor era el hijo pródigo, el tipo mundano, malvado, impío e inmoral, descrito en el capítulo 1. El hijo mayor se describe en el capítulo 2, el religioso que se cree muy santo y justo y que nunca ha hecho nada malo. El objetivo de Pablo es mostrar que ambos son pecadores, tanto el menor como el mayor. Y es más difícil para el mayor reconocer que es un pecador.
Es más difícil para aquellos que han crecido en hogares muy buenos reconocer que son pecadores. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 18, el justo con dificultad se salva. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que los ladrones, los recaudadores de impuestos y las prostitutas acudían fácilmente a la salvación. Pero los hermanos mayores de esa época, los fariseos y los moralistas, nunca vinieron a Jesús por salvación. Lo mismo sucede hoy. Y Pablo establece que ambos son pecadores. Por lo tanto, los primeros 2 capítulos, realmente lo que están haciendo es tratar de establecer el pecado del hombre. Ahora veamos algunos de estos versículos. Primero, Pablo nos da una introducción sobre lo que es el Evangelio. Es el Evangelio de Dios, prometido en el Antiguo Testamento, las buenas nuevas que iban a venir. Y no nos concierne a nosotros, concierne a su Hijo. Versículo 3, que nació de la descendencia de David según la carne. Eso significa que Él vino en la carne, como descendiente de David, de la simiente de David, de la simiente física de David, que vino a su hijo Natán y vino descendiendo por el camino y que llegó hasta el padre de María y luego descendió hasta el cuerpo físico de María y del cuerpo físico de María Jesús obtuvo su cuerpo. El Espíritu Santo vino sobre ella. Pero no fue una creación dentro del vientre de María sin conexión con ella. Es importante recordar esto. Dios podría haber creado un bebé dentro del vientre de María que existiera sobrenaturalmente allí sin conexión alguna con María, sin cordón umbilical. Pero creo que Jesús nació con un cordón umbilical, como todos los bebés, y que tuvo que ser cortado al nacer. Si no hubiera sido así, no habría sido parte de nuestra raza. Jesús tuvo que tener ese cuerpo en el vientre de María. Claro que la parte del Padre fue reemplazada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reemplazó esa parte. Pero Él nació de la simiente de David, según la carne. Y la palabra griega para simiente es esperma, de donde obtenemos la palabra esperma en español. Entonces, de David, según la carne, descendió y a través de María nació Jesús. Si no crees eso, no crees en la humanidad de Cristo. Creerías que no tuvo conexión con nuestra raza humana. Es algo muy sencillo, pero debes reflexionar y meditar en ello. Hay una gran verdad en ello. Todos sabemos acerca de la deidad de Cristo, pero no experimentamos suficientemente el Evangelio porque no creemos suficientemente en la humanidad de Cristo. Muchos cristianos admitirán, solo en teoría, que Él era la simiente de David, pero no piensan en las implicaciones de eso. No consideran seriamente que Él nació de la simiente de David. Si pensaran lógicamente, algunos creerían que fue como un bebé creado dentro del vientre de María, flotando sin cordón umbilical, sin conexión con la raza de Adán. Pero no fue así. Eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. El Evangelio de Dios, el mensaje acerca de su Hijo, quien nació de la simiente de David, muy conectado con nuestra raza. Esa es la única forma en que pudo traer salvación a nosotros. Por supuesto, Él estaba libre de pecado, no tenía una naturaleza pecaminosa porque fue concebido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa porque tenemos un padre humano. Así que lo que nació de María era santo, pero había una conexión muy clara con nuestra raza humana. Esto es lo que Pablo está tratando de enfatizar. Pero si eso no fuera cierto, entonces Él no podría ser un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, si una criatura de Marte viniera aquí a tratar de ser un ejemplo para nosotros, no podríamos seguirlo.
No hay criaturas allí, pero si las hubiera, solo digo que un ser de otro planeta no podría ser nuestro ejemplo porque no entendería nuestros problemas aquí. Entonces es muy interesante que el apóstol Pablo intente enfatizar el hecho de que Jesús nació de la simiente de David. Ahora bien, encuentro que muy pocas personas reconocen la importancia de esta verdad al predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas al predicar el Evangelio enfatizan el hecho de que Él realmente era parte de nuestra raza humana? ¿Sabes? Cuando Pablo estaba a punto de morir, justo antes de hacerlo, escribió una última carta a Timoteo. Y quiero leer un versículo de lo que dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 7. Considera lo que dijo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y luego en el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, simiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo siempre pensó en el evangelio conectado con Jesús, como simiente de David, un ser humano como nosotros, que vivió en la tierra no como Dios, sino como hombre. Y recuerdo la primera vez que lo entendí, realmente tocó mi corazón y cambió mi vida. Me di cuenta de que Jesús se hizo como yo en todos los aspectos y fue tentado como yo y fue hecho semejante a sus hermanos en todo, como dice en Hebreos 2, verso 17, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecar. Y dado que Romanos habla sobre cómo ser libres del pecado, primero nos da el ejemplo de Jesús. Muy bien. En el capítulo 1, verso 4, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo de la simiente de David, pero al mismo tiempo era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Esto es lo que siempre debemos tener presente. Jesús probó ser el Hijo de Dios al resucitar, el primer ser humano en levantarse de la muerte para nunca más morir. Todos los demás que fueron resucitados en el Antiguo Testamento volvieron a morir. Pero aquí está alguien que es el comienzo de una nueva humanidad, de la cual vamos a formar parte, una nueva raza. Ese es el Evangelio. Dios está creando una nueva humanidad a partir de esta antigua humanidad. ¡Qué evangelio tan maravilloso! Es una raza completamente nueva. Y esta obra comienza en el interior. Y del interior saldrá al exterior. Y si cooperas con Él, puedes ser parte de esta obra maravillosa que Dios está realizando en estos últimos días. Y ese es esencialmente el evangelio. Predicar este evangelio es guiar a las personas a formar parte de esta nueva raza. Y luego dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Dios ha llamado a ciertas personas a difundir este maravilloso evangelio por todo el mundo. Y te digo que es el mayor honor que un ser humano puede tener. Hacer que este evangelio sea claro y sencillo para los seres humanos, quienes perteneciendo a esta antigua raza caída, pueden venir y convertirse en parte de la nueva raza que Dios está formando. Y si ves la gloria de eso, entenderás el tremendo honor que es si Dios alguna vez te llama a servirle. ¿Sabes? Dios no llama a todos. Tal vez llama al 1% de los cristianos a servirle a tiempo completo. Solo el 1%. Imagina ser parte de ese 1% de personas llamadas por Dios para dedicar sus días a tiempo completo para guiar a las personas a experimentar este maravilloso evangelio. No creo que Dios pudiera haberme dado un honor mayor que ese. Para mí, cualquier cosa en el mundo es basura comparada con eso. Pablo vio la grandeza de su llamado.
¿Qué son todas esas profesiones comparadas con la gloria de ser alguien que proclame el Evangelio de Dios? Ya sean ingenieros, doctores, científicos, informáticos y especialistas. Para mí no tienen comparación. Solo son basura absoluta. Sí, ganan mucho dinero. ¿Y qué? ¿Hay algo más glorioso que transformar personas para que se conviertan en parte de esta nueva raza? Debemos ver la dignidad y la gloria de nuestro llamado. A medida que he caminado con el Señor, la dignidad y la gloria de ser un siervo del Dios Todopoderoso se ha vuelto cada vez más gloriosa a mis ojos. Y oro para que ustedes jóvenes vean esa gloria desde su juventud. Por supuesto, si Dios no te ha llamado a este tipo de servicio, es diferente. Pero si Dios te ha llamado, no hay absolutamente nada comparable. No puedo imaginar cómo alguien podría abandonar el llamado de Dios para hacer otra cosa. Simplemente no han visto su gloria. La gente dice, sacrifiqué mi trabajo para servir al Señor. Esa gente nunca ha visto su gloria. Por eso hablan de todos sus sacrificios. Por ejemplo, es como un hombre que dice, renuncié a un trabajo que pagaba 500 rupias al mes por uno que paga 20,000 rupias al mes. ¿Es eso un chiste? Es un sacrificio que hayas renunciado a un trabajo de 500 rupias al mes para obtener un trabajo de 20,000 rupias al mes. Es algo similar cuando dejas un trabajo terrenal porque Dios te ha llamado a servirle a tiempo completo. Es mucho mayor que eso. Y Pablo dice, soy un apóstol. Habría desperdiciado mi tiempo como hombre de negocios en Tarso, pero Dios me llamó a ser apóstol. Qué glorioso ir a todas las naciones proclamando este maravilloso evangelio. Y luego continúa diciendo, versículo 14, tengo la obligación. Versículo 15, estoy ansioso. Y versículo 16, no me avergüenzo. 3 declaraciones. Estoy obligado significa que soy deudor de todas las personas en el mundo porque Dios me abrió los ojos para ver este maravilloso evangelio y no puedo guardarlo para mí mismo. Dios me ha llamado para ser apóstol y estoy en deuda hasta que salde esta deuda. ¿Qué clase de cristiano serías si has pedido dinero prestado a todos en la ciudad y no lo has devuelto? ¿Eres un buen cristiano? Aunque solo hayas pedido prestado 10 rupias a todos los habitantes de esta ciudad y nunca hayas devuelto ni una sola, ¿qué tipo de cristiano eres? Un ladrón. ¿Sabes que cuando no predicas el evangelio a otras personas que no lo han escuchado es lo mismo? No estás saldando tu deuda con gente que conoces muy bien, a quienes miras todos los días. No pagas tu deuda. ¿Saldas tu deuda con las personas que miras todos los días? Había un hombre que solía venir a nuestra casa vendiendo periódicos viejos. Y un día tuve la oportunidad de darle el evangelio. Días después murió. Me alegré poder darle el evangelio. Había un hombre que vivía al lado de nuestra casa, que era un anciano musulmán. Estuvo allí por mucho tiempo y un día tuve la oportunidad de darle el evangelio antes que muriera. Oh, qué responsabilidad la que tenemos de saldar nuestra deuda con las personas que nos rodean. No tenemos que hacerlo con grandes campañas evangelísticas. Hay personas que vemos regularmente. Salden su deuda. Pablo dijo, soy deudor y voy a saldar mi deuda. Y estoy ansioso, dice en el versículo 15, porque soy un deudor y quiero liquidar mi deuda. Quiero hacer restitución. Como Zaqueo, que quería hacer restitución para aquellas personas a las que les debía dinero. Pablo dice, yo también tengo que hacer restitución. Dios me ha dado algo para darle a toda la gente y estoy en deuda y soy un ladrón. Si me lo quedo para mí mismo, estoy ansioso por ir a Roma para saldar mi deuda. Y no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio no es solo un mensaje para mí, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y no es para todos. Es para todo aquel que cree.
¿Cuánto experimentarás de este evangelio? En la medida en que creas. Si puedes creer solo hasta el capítulo 3, solo llegarás hasta el capítulo 3. Si puedes creer hasta el capítulo 4, obtendrás el capítulo 4. O el capítulo 6 o el capítulo 8. Si crees hasta el capítulo 15, puedes obtener todo. Es para todo aquel que cree y que dice, no me avergüenzo de este maravilloso evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primeramente, fe para fe significa que Él proclama la fe que nos salva de la culpa del pecado, haciéndonos justos delante de Dios, como se explica en los capítulos 3 al 5. Y luego, de fe en fe, Él nos lleva hacia la fe que nos santifica, que nos hace santos, separados del pecado, en los capítulos 6 al 8. Posteriormente nos lleva a la fe que nos consagra a Dios en el capítulo 12, haciéndonos parte del cuerpo de Cristo con quien compartimos comunión en los capítulos 14 y 15. Vamos de fe en fe, de fe en fe, y en cualquier punto puedes detenerte. Es como escalar una montaña. Puedes detenerte donde quieras y decir, esto es suficiente. Es como estudiar en la escuela. Hay muchas personas que abandonan en 4º grado, 8º grado, 10º grado u 11º grado. Algunas terminan la preparatoria y dicen, esto es suficiente. Otras no están satisfechas, ni siquiera después de obtener un doctorado, y buscan estudios postdoctorales. Ojalá hubiera este tipo de entusiasmo en las cosas espirituales también. Para buscar experiencias espirituales con Dios, sin conformarse con las cosas de preescolar, que te muevas hacia adelante constantemente, sin querer abandonar y que busques obtener lo máximo que Dios tiene para un ser humano. A veces he orado a Dios diciendo, Señor, todo lo que sea posible para que un ser humano experimente de tu evangelio y de tu naturaleza en la tierra, quiero experimentarlo antes de morir. Cada experiencia de comunión con Cristo en sus sufrimientos que pueda tener en esta tierra antes de morir, las quiero antes de morir. Porque no podré tenerlas cuando llegue al cielo. ¿Puede ser golpeado por causa de Cristo en el cielo? No. ¿Puede ser llevado a juicio por causa de Cristo en el cielo? No. ¿Puede ser abusado y calumniado en el cielo? No. ¿Dónde podemos experimentar la comunión de sus sufrimientos si no es en esta tierra? ¿Tienes pasión por eso? Mi corazón anhela apasionadamente experimentar todo lo que un ser humano puede experimentar en la tierra de la comunión con los sufrimientos de Cristo y de la participación de la naturaleza divina. De fe en fe es interminable. Ese es el evangelio. Muchos de nosotros estamos lejos del evangelio completo y muchas iglesias que se llaman de evangelio completo están a millones de kilómetros del evangelio completo. Déjenme decirles eso. No es solo el perdón de los pecados ni el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es solo el preescolar. No es el evangelio completo. Es como un niño que termina el preescolar y dice, he terminado la escuela. ¿Cómo que terminaste la escuela? Acabas de entrar al preescolar. Solo aprendiste el abecedario. En otras palabras, fuiste salvo, te bautizaste en agua y te bautizaste en el Espíritu Santo. Eso es el preescolar, no es el evangelio completo. Así que en el capítulo 1 continúa describiendo la culpa del pecador. Como comenzaron, no honraron a Dios, versículo 1, ni le dieron gracias. Ese es el primer paso hacia abajo, cuando una persona no da gracias a Dios, cuando no es agradecida con Él por su vida, por la creación, por su salud, ya ha comenzado a retroceder. Ese es el primer paso hacia abajo. Por favor, recuerda que el primer paso hacia abajo en la vida cristiana es cuando dejas de dar gracias a Dios, cuando no eres agradecido con Él. Y sigues bajando hasta terminar en el versículo 30 como calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, sin amor, sin misericordia, y todas las cosas descritas en los versículos 29 al 31. Comienza con la ingratitud y más adelante dice 3 veces. En los versículos 24,
26 y 28, Dios los entregó. En cada etapa, así como hay un crecimiento de fe en fe hacia arriba, también hay una progresión descendiente hacia el mal. Si no respondes a las convicciones de Dios, Él te entrega y vas un paso más abajo. Y si aún no respondes, Él te entrega y sigues bajando. Dios te abandona y bajas un paso más y también hay un descenso. Y aquí hay un descenso, los entregó y finalmente no hay nada más para ellos. Han caído en las profundidades del pecado. Esa es la condición del pecador mundano. Se mencionan muchos pecados sexuales aquí. Versículo 25, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Les mencioné el otro día que toda tentación básicamente consiste en adorar a la criatura más que al Creador. Luego, en el capítulo 2, describe la culpa del hombre religioso. El hombre religioso está listo para juzgar a otros. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los mismos pecados que encuentras en los demás también están en tu corazón. Eso es lo que el Señor intentaba decirle a los fariseos. Atrapan a esta mujer en adulterio. Pero ustedes, fariseos que están ahí, díganme, ¿cuántos de ustedes no han cometido adulterio en su corazón? Si no han cometido adulterio en su corazón, arrojen una piedra a esta mujer. ¿Y sabes lo que dice? El hombre más viejo de ellos se fue primero. Léelo en Juan capítulo 8. El hombre más viejo se fue primero. Él no podía permanecer en la presencia de Jesús. La luz ahí era tan brillante que se fueron uno por uno. Eso es lo que dice la Biblia. Tú que condenas a otros, ¿qué pecado hay en el otro que tú no has cometido? En tu propio corazón, dímelo. Y dice en el versículo 2 y 3, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo en secreto, ¿qué? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Ese hombre lo practica abiertamente y tú lo haces en secreto. ¿Crees que eso hace alguna diferencia? A los ojos de los hombres, tú eres un hombre santo y ese otro es un pecador. Pero Dios puede ser más misericordioso con él que contigo, porque tú tienes un pecado adicional llamado hipocresía que ese pecador no tiene. Y ese es el peor pecado de todos. Una vez que la hipocresía y el orgullo espiritual, que son los dos pecados que están en la parte superior de la lista, arriba de asesinato y adulterio. Por encima de todos estos está la hipocresía y el orgullo espiritual. Y una vez que entiendes eso, descubrirás en la historia del hijo pródigo que el mayor pecador en esa historia era el hijo mayor, no el menor. Él era mucho mejor. Cuando ves esa historia desde los ojos de Dios, notarás que el hijo mayor era el mayor criminal en esa casa. El hijo menor era mucho mejor. Eso es lo que Jesús trató de decirle a los fariseos en su tiempo y no lo entendieron. Y lo mismo trató de decirles a muchos cristianos y tampoco lo entienden. Muchos cristianos de hoy están tan ciegos como los fariseos de aquel tiempo. Piensan que los pecadores son esas personas impías. No se dan cuenta de que Dios ve la hipocresía y el orgullo espiritual. Como por ejemplo, pretender ser santo, dando a otros la impresión de que eres una persona muy devota. Eso te pone en lo más alto de la lista si realmente no eres así en tu vida privada. Dar a los demás la impresión de que eres muy generoso al dar al Señor, cuando no es cierto en tu vida privada. Eso te pone en la cima de la lista, por encima de todos los asesinos y adúlteros del mundo. ¿Te has visto a ti a sí mismo? El capítulo 2 es para personas que se consideran bastante santas y aceptadas por Dios, que miran con desprecio a los drogadictos, borrachos y los que hacen cosas horribles. Dicen, he sido limpiado de la hipocresía y el orgullo espiritual. No de esos pecados horribles como la drogadicción y otros. El capítulo 2 es para personas así. Y las iglesias cristianas están llenas de tales personas. Y cuanto más separadas están de las iglesias denominacionales, en ellas encuentran los fariseos más grandes. Los fariseos pequeños están en las iglesias denominacionales principales. Los fariseos grandes, cuanto más pura es su doctrina, más grandes fariseos son. Porque hay tanta hipocresía en sus vidas. Están derrotados por el pecado en su vida privada. Y se creen mejor que los demás. Cuanto más crees que eres mejor que las personas de otras denominaciones, más responsabilidad tienes de manifestar una vida que sea superior a la de las personas de esas denominaciones.
Pregúntate si eso es verdad. Si encuentras a una persona en esas denominaciones cuya vida es mejor que la tuya, deberías inclinar la cabeza de vergüenza y decir: Señor, por favor, no permitas que pierda mi tiempo y engañe a otros pensando que soy mejor que ellos, porque no lo soy. Así que el capítulo 2 habla de los que son orgullosos de esa manera y continúa diciendo varias cosas. Y finalmente dice en Romanos capítulo 3, verso 9, que pues, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Crees que buscas a Dios? El verso 11 dice, no hay quien busque a Dios. Tú dices, eso no puede ser verdad, porque yo busqué a Dios. Bueno, aquí hay un versículo para ti, el versículo 4. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dice que no buscas a Dios y tú dices que lo hiciste, entonces tú debes ser el mentiroso, no Dios. Yo creo lo que dice Dios en el versículo 11, no hay nadie que busque a Dios. Es Dios quien nos buscó y nos encontró. Y cuanto más pienses, soy mejor que alguien porque busqué a Dios y Él no. Recibí conocimiento y Él no. Te digo, todo el conocimiento que tengo hoy es porque Dios me lo dio en su misericordia. No es porque lo busqué. No merezco ni una pizca de ello. Él me lo dio. Esto no me hace ni un poco superior a un católico romano no convertido. No, no lo creo. Ni a una persona de otra religión. Es pura misericordia. Es 100% su gracia, su gracia. Gracia desde el principio hasta el fin. Si no has entendido eso, no has entendido el Evangelio. Una persona que realmente ha entendido el Evangelio nunca será orgullosa espiritualmente. Si eres orgulloso espiritualmente, te digo en el nombre de Jesús que no has entendido el Evangelio completo. Por eso no has entendido la gracia. Si puedes mirar con desprecio a personas de otros grupos, no has entendido el Evangelio. Y muchos creyentes nacidos de nuevo no han entendido el Evangelio, porque miran con desprecio a otras personas. Un hombre que ha visto el Evangelio completo tendrá su rostro en el polvo. Nunca mirará con desprecio a los demás, incluso si es el hombre más santo en la tierra. Tal hombre ha entendido el Evangelio completo. No habrá ni una pizca de orgullo espiritual en él. Reconocerá que todo es por gracia. Muchos creyentes hablan de la gracia, pero no han entendido ni una sola cosa sobre la gracia. En lo más profundo de su corazón creen ellos que ya son salvos. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y quiero decirles a todos ustedes, esto es muy importante. Si quieres experimentar el Evangelio completo, por favor, primero entiende qué pecador inmundo, podrido y totalmente inútil eras. Y si hay algo bueno en ti hoy, es por pura misericordia y gracia. No puedes gloriarte en eso, ni sobre ningún otro ser humano en la faz de la tierra. Dite a ti mismo lo que dice aquí en los versículos 10 al 18 y aplícalo a ti mismo. Dice que esto aplica a todos. No hay nadie justo. Señor, yo no soy justo. Señor, no entiendo. Verso 11. Señor, nunca te busqué. Señor, fui yo quien se apartó. Me he vuelto inútil. Nunca hice nada bueno en mi vida. Mi garganta es un sepulcro abierto. Esta es mi naturaleza en Adán. Mi boca está llena de maldiciones y amargura. El camino de la paz nunca lo conocí. ¿Crees que esto solo aplica al hijo pródigo? También aplica al hijo mayor. Y por eso decimos que nadie puede abrir su boca. Verso 19. Toda boca está cerrada delante de Dios. ¿Tu boca se ha cerrado? ¿Ves a un hombre humilde? Su boca está cerrada. Algo por lo que he trabajado durante muchos años en mi iglesia local y en las iglesias donde Dios me ha dado responsabilidad es convencerlos de que son pecadores inmundos y buenos para nada. Porque sé por mi propia experiencia que ese entendimiento
es lo que los lleva a experimentar la plenitud de la salvación. De lo contrario, se convertirán en un grupo de fariseos autosuficientes que creen que son mejores que otros. Y he visto personas así que entendieron solo la mitad del evangelio y su crecimiento espiritual se estancó porque no tenían una base sólida en ver la suciedad y corrupción de su naturaleza humana, la que heredaron de Adán. Así que es muy importante establecer esta base que Pablo está poniendo para el evangelio. Estos 3 capítulos son la base para el evangelio completo. No piensen que está desperdiciando estos 3 capítulos. ¿Y cuál es? Que eres un pecador inmundo y bueno para nada. Nunca buscaste a Dios. No hay nada bueno en ti. Tu boca está llena de maldiciones y amarguras. Y tienes odio y celos en tu corazón. No hay nada bueno en ti. Él enfatiza ese punto. Y yo he tenido que enfatizarlo. Y cuando he enfatizado ese punto, y las personas han sido convencidas de ello, veo los resultados en su vida. Veo en ellos humildad, veo semejanza a Cristo, y entonces la gracia de Dios viene sobre ellos, y no andan por ahí pensando que son superiores a otros. Pero encuentro que incluso en mi iglesia hay personas que se sientan y no entienden. Piensan que esto siempre es para otras personas. Puedes escuchar un mensaje como este y pensar, me alegra que estas personas estén aquí para que escuchen. No es para otras personas, es para ti, hermano. Es muy importante reconocer que eres el principal de los pecadores. Creo que si realmente vives delante de Dios, habrá momentos frecuentes en tu vida y no creo que podamos soportarlo todo el tiempo. Pero a veces Dios nos da un destello de su gloria y santidad y nos sentimos como pequeños gusanos. Sentimos que somos los pecadores más inmundos y egoístas del mundo. Si nunca has tenido una experiencia así, me pregunto si alguna vez has encontrado a Dios realmente. Quizás hayas encontrado una doctrina, pero no a Dios mismo. Así que quiero animarles, mis queridos hermanos y hermanas, a verse a sí mismos con los ojos de Dios. Ese es el primer paso para experimentar el evangelio completo. Una vez que llegues ahí, se habrá hecho el trabajo más difícil. Verás que ahora el terreno ha sido despejado, y esto es algo así. ¿Por qué es más fácil trabajar con hijos pródigos que con hijos mayores? Te lo diré. Es como hacer esta pregunta. Supongamos que tuvieras que construir este edificio en un terreno vacío. O supongamos que tuvieras que construir este edificio en un terreno donde ya había una estructura antigua. ¿Cuál es más fácil? Ya sabes la respuesta. Es más fácil construirlo donde hay un terreno vacío. De la misma manera, una persona que no tiene ninguna justicia en absoluto, que es un pecador, asesino, ladrón, borracho, adúltero, es como un terreno vacío. Es muy fácil construir el evangelio en la vida de esa persona. Es más fácil construir en un terreno vacío. Pero las personas que vienen con grandes estructuras de una vida santa que han vivido, o de una buena familia y tantas buenas cosas, ¿cuánto trabajo de demolición tiene que hacerse antes de empezar a construir? Hay que traer la excavadora, hay que traer dinamita y volar muchas cosas. Es mucho polvo y suciedad, y levantar ese polvo lleva mucho tiempo. Y en algunas personas el trabajo no se hace completamente. Solo derriban la mitad de la estructura y comienzan a construir. Y tienen problemas toda su vida. Por eso quiero decirte, especialmente a los que están en el capítulo 2 de Romanos, deja que Dios haga un trabajo completo de demolición, destruyendo todo tu orgullo en tu religiosidad si realmente quieres experimentar el evangelio completo. No digo que tengas que pecar. Yo no tuve que pecar para reconocer que era un pecador, solo tuve que venir a la presencia de Dios. Isaías sintió que era uno de los hombres más inmundos de la tierra, no porque lo fuera. ¿Cómo podía Pablo decir en una frase? Siempre trato de mantener una conciencia limpia y al mismo tiempo decir, siento que soy el mayor de los pecadores en la tierra. ¿Cómo es esto? ¿Pablo cometió robo, asesinato, adulterio? Dice que no, que mantuvo su conciencia limpia desde la niñez.
pero se siente el mayor de los pecadores porque se vio a sí mismo a la luz de Dios. Este es el fundamento y se debe enfatizar ese punto, porque creo que muchas personas nunca experimentan el Evangelio completo porque no pasan por los primeros 3 capítulos de Romanos y no lo aplican a sí mismos. Cuando los leen, creen que eso es para otra persona. Por ejemplo, la perversión sexual. ¿Sientes que eres capaz de eso? Y dices, no, yo no. Porque eres una persona santa, ¿verdad? Todavía hay mucho trabajo de demolición que se tiene que hacer en ti. Eso solo es un ejemplo. Lees Romanos capítulo 1 y sientes que eso no es para ti y que no puedes involucrarte en esas cosas porque eso solo lo haría un pecador inmundo. Así pensaba el hijo mayor. Eso es para ese hijo pródigo. Y por eso el hijo mayor nunca tuvo la oportunidad de sentarse a la derecha del Padre. Y por eso la unción, el poder y la frescura en nuestra vida está ausente. Porque estamos tan secos, porque no permites que el Espíritu Santo de Dios derrumbe esa justicia que obtuviste de Adán. ¿No has visto que toda tu justicia es como trapos de inmundicia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Seguirás seco? ¿Seguirás aburrido? Toda tu vida, hasta que permitas que Dios haga un trabajo completo de demolición. Y nunca más podrás menospreciar a ningún ser humano, y mucho menos a ningún creyente de otra denominación. Imposible. Cuando llegues a ese punto, puedes estar bastante seguro de que el trabajo de demolición está completo. No creo que muchos creyentes hayan llegado a ese punto. He estado predicando esto durante 25 años. La demolición no se ha realizado. No puedo hacerlo. Solo puedo decirte que este es el camino. Pero si llegas o no, verás el fruto de ello en tu vida. Si la demolición no se realiza en tu vida, no habrá frescura, victoria y no habrá experiencia del Evangelio completo. Eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en los primeros 3 capítulos. Y dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron, esta es la conclusión. Todos han pecado, pecadores religiosos y no religiosos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la definición de pecado? Durante muchos años busqué una definición de pecado que fuera ideal. Hay diferentes definiciones. En Primera de Juan capítulo 3 dice que el pecado es la transgresión de la ley. En Santiago capítulo 4 habla de pecados de comisión y pecados de omisión. Aquel que sabe lo que es correcto y no lo hace. Eso es pecado. Sí. Todo eso está bien, pero finalmente entendí que la mejor definición de pecado está aquí en Romanos 3, verso 23. ¿Qué es el pecado? El pecado es quedarse corto de la gloria de Dios. Eso es todo. Está en ese versículo. Lo leí durante muchos años y nunca me di cuenta de que esta es una definición de pecado. No se trata del asesinato, adulterio, robo, el juego, la bebida, la drogadicción. No. El pecado es quedar destituido de la gloria de Dios. ¿Quieres saber cuál es el pecado en tu vida? Donde sea que estés destituido de la gloria de Dios, eres un pecador. ¿Qué es la gloria de Dios? Primero definamos eso. La gloria de Dios se vio en Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Esa es la gloria de Dios. Entonces, junta esos 2 versículos, Juan capítulo 1, verso 14 y Romanos 3, verso 23, y obtendrás esta definición de pecado. Cualquier cosa que no sea como Cristo en tu personalidad es pecado. Cualquier cosa que no sea como Cristo en tu personalidad es pecado. ¿Quién puede decir que está libre de pecado? ¿Alguien? ¿Quién puede decir que estará libre de pecado algún día en su vida en esta tierra? Si bajas tu definición de pecado, entonces puedes decir que has pasado, porque has bajado la nota mínima para poder aprobar. Y eso es lo que mucha gente hace cuando dice que está libre de pecado. Han bajado la nota mínima a menos del 1% y dicen aprobé. Pero la nota mínima es 100%. Y la mayoría de nosotros no estamos obteniendo el 1%. En el reino de Dios, la nota mínima es 100%. Cualquier cosa menos que la gloria de Cristo o la semejanza de Cristo es pecado. Todos han pecado.
Pero dices, bueno, no soy tan mal pecador como las otras personas. ¿Te sientes así? Hay muchos creyentes nacidos de nuevo que dicen, no soy tan mal pecador como esa otra persona. Es como si la nota mínima en un examen fuera 40% y un estudiante obtuviera 32, otro 20, otro 10, otro 5 y otro 0. ¿Todos estarán de nuevo en la misma clase el próximo año? Absolutamente. El que sacó 32% puede ir al maestro y decirle, soy mejor que el que sacó 0%, pero igual está reprobado. Están en la misma clase y aunque sea 32 veces mejor que el otro, no hace ninguna diferencia. Ambos han reprobado. Entendemos esto en las aulas, pero no entendemos esto en nuestra vida. He conocido multitudes de cristianos. Creo que como diagnóstico médico, su problema fundamental es que nunca se han visto a sí mismos como pecadores inmundos e inútiles a los ojos de Dios. Son pecadores, pero dicen, no soy tan malo como la otra persona. Mientras sigas diciendo eso, nunca experimentarás el poder completo del Espíritu Santo o una salvación completa. Permíteme animarte a reconocer qué es el pecado. Por favor, escucha esto cuidadosamente. Cuando el hombre piensa en el pecado, siempre está pensando en el castigo que recibirá. Cuando Dios piensa en el pecado, no está pensando en el castigo que recibirás, está pensando en la gloria que perderás. Hay una gran diferencia entre pensar en el castigo que recibirás y la gloria que perderás. No pienses en el castigo que recibirás, esa no es la parte más grave del pecado. Hay una gloria que vas a perder si toleras el pecado en tu vida. No es cuestión de convencer a otras personas de que eres santo. Si hay una medida de pecado que toleras en tu vida, esa es la medida de gloria que perderás, porque el pecado es quedar destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo salva Dios a las personas que están en pecado? Ellos no pueden salvarse a sí mismas. Dios tiene que darles un regalo gratuitamente. Y por eso dice en el verso 24, somos justificados como un regalo. Significa gratuitamente. Tus pecados son perdonados gratuitamente, sin que hagas nada. A través de la sangre de Jesucristo mencionada en el versículo 25, Dios pasará por alto todos los pecados cometidos anteriormente. Ahora, aunque quizás todos nosotros aquí reconozcamos que la salvación es por gracia y el perdón de los pecados es gratuito, a veces actuamos como si no hubiéramos recibido el perdón como un regalo gratuito, sino que lo hubiéramos ganado. A veces actuamos como si hubiéramos recibido el bautismo del Espíritu Santo porque trabajamos por ello. ¿Sabes que todos son regalos gratuitos? La salvación es un regalo gratuito. El perdón de los pecados es un regalo gratuito. El Espíritu Santo es un regalo gratuito. Que Dios escriba sus leyes en mi corazón y en mi mente es un regalo gratuito. La vida eterna, la naturaleza de Dios es un regalo gratuito. Sin embargo, encuentro a tantos creyentes que han recibido algo gratuitamente de Dios y se comportan como si lo hubieran logrado por su fidelidad. ¿Por qué? Porque no han entendido la segunda parte del Evangelio. La primera parte del Evangelio es reconocer que eres un pecador inmundo, inútil y sin valor, no mejor que nadie en el mundo. Si has entendido eso, puedo explicarte la segunda parte. La segunda parte es que absolutamente todo es un regalo. ¿De qué puedes gloriarte? Dime, ¿qué tienes que no sea un regalo? Incluso tu inteligencia es un regalo. Tu salud es un regalo. Cuanto más las cosas espirituales. El perdón de los pecados fue un regalo. Si estás lleno del Espíritu Santo, eso también es un regalo. Sin embargo, he visto a tantas personas presumir esto. Y hay un tono sutil de orgullo cuando hablan sobre cómo Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Dan su testimonio y puedes notar que no lo ven como un regalo. Hablan como si hubieran logrado algo. Estas son las personas que nunca han experimentado la plenitud de vida en Cristo.
Encuentro que Pablo establece dos requisitos fundamentales como fundamento. Es un regalo, es un regalo, es un regalo. El perdón es un regalo. Si nunca has escuchado el Evangelio como lo que has oído hoy, pídele a Dios que abra tus ojos para que esta realidad te impacte. Señor, no soy mejor que nadie. Y la salvación es un regalo gratuito. Soy justificado. Ser justificado significa que Dios me declara justo. Todos mis pecados han sido limpiados. Y él habla sobre la justificación en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué significa la justificación? Si usas computadoras, cuando usas el programa de Word, hay un comando llamado justificar. En el lenguaje de computadora, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes cómo era en los viejos tiempos con las máquinas de escribir? Escribías una línea y luego la siguiente no llegaba hasta donde terminaba la primera, porque las palabras se acababan antes o se extendían más allá. El lado izquierdo de estas páginas escritas a máquina estaban alineadas, pero el lado derecho era irregular. Así es como eran todas las cartas escritas a máquina. Ahora, en una computadora, cuando sombreas toda esa parte y das la orden de justificar, todo ese lado derecho se vuelve recto. ¿Ves el lado derecho de la Biblia? Absolutamente recto. Eso se llama justificación. Y no se justifica simplemente poniendo guiones y rayas. Aquí no hay guiones. Todo es recto. Eso es lo que Dios hace. Desde el día que nací, mi vida ha sido irregular. Pecado, pecado, pecado y pecado. Un día acepto a Cristo y Dios toma ese pasaje y lo justifica. Lo hace absolutamente recto. No importa si has escrito 10 líneas o 10,000 líneas. Todo se justifica. No importa si tienes 10 años o 50. Justificado. Lo miras y no puedes creer que alguna vez estuvo todo irregular. Qué cosa tan maravillosa es la justificación. Es perfecta. No puedes hacerla más perfecta. Es absolutamente recta. Así es como Dios me ve en Cristo. Mi pasado está borrado, justificado, aceptado ante el Señor, como Cristo está en Él. ¿Y cómo? Por la fe. Pablo usa el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Dice, ¿cómo obtuvo Abraham un hijo? ¿Fue porque lo merecía? ¿Fue porque luchó? Él por muchos años luchó, pero nunca obtuvo un hijo. Fue un regalo. Y dice en el capítulo 4 que la justificación es así. Así como Abraham obtuvo un hijo, tú obtienes tu justificación absolutamente gratis. Por lo tanto, en el capítulo 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora vivimos en un mundo maravilloso, paz con Dios. Tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que siempre me faltó en mi vida y ahora se convierte en parte de mí más y más. Y no va a hacerme orgulloso porque todo es un regalo. Piensa en esto. Permítanme utilizar un ejemplo para explicar esto. Supongamos que traigo aquí un pastel horneado por un gran repostero. Solo lo traje, ni siquiera lo compré. Lo reparto y ustedes lo prueban y dicen, vaya, hermano Zach, este pastel es fantástico. Yo no me sentiría orgulloso porque no lo horneé. Pero si yo lo hubiera horneado y tú dices, este pastel es fantástico, entonces sí sentiría un poco de orgullo. Cuando alguien dice, hermano, eres tan humilde, ¿te sientes orgulloso de ello? Si es así, debes haber fabricado tu humildad, como yo lo hice con el ejemplo del pastel.
Si tu humildad fue dada por Dios, no puedes sentirte orgulloso de ella, incluso cuando la gente te elogia por ello. Así como no puedo sentirme orgulloso de un pastel que no horneé. Si alguien aprecia tu santidad y te dice, ¡qué hermano tan piadoso!, y te sientes orgulloso por eso, entonces debe ser algo que fabricaste tú mismo. Si es algo que Dios hizo en ti, no podrías sentirte orgulloso, al igual que no podría estarlo de un pastel que horneó otra persona. Si das un mensaje y las personas lo aprecian mucho, si tú lo produjiste, te sentirías orgulloso de ello. Pero si Dios te lo dio como un pastel que horneó otra persona, ni siquiera sentirías la tentación de sentirte orgulloso. ¿Crees que aquellos sirvientes en Caná se sintieron tentados de enorgullecerse cuando llevaron el vino? No somos los productores, somos los distribuidores. Alabado sea el Señor por eso. Queridos hermanos y hermanas, hay mucho más orgullo espiritual en nosotros de lo que creemos. La razón es que pensamos que podemos fabricar estas cosas nosotros mismos. Aprendamos estas dos cosas: la profundidad del pecado que hay en las personas religiosas y el enorme orgullo que hay en las personas religiosas que no han entendido que todo lo que Dios da es un regalo gratuito. Estábamos estudiando la carta a los Romanos en nuestra última sesión y queremos continuar. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, estábamos viendo la justificación. Dice aquí en Romanos, capítulo 4, en el versículo 21, de que Abraham, que estaba completamente seguro que lo que Dios había prometido también podía cumplirlo. Hoy en día hay muchas enseñanzas sobre la fe que hacen a los creyentes mirar hacia adentro y preguntarse, ¿tengo fe? ¿O tengo suficiente fe? Si no consigo algo, es porque no tengo suficiente fe. Y todo el tiempo estoy mirando hacia adentro. Cuanto más miramos hacia adentro, más esclavitud vamos a sentir. Abraham no vio dentro de su cuerpo para ver si tenía suficiente fe para tener un hijo. Y nunca debéis mirar dentro de vosotros mismos para ver si tenéis fe suficiente o fe para obtener algo que Dios ha prometido. ¿En qué se basó la fe de Abraham? Él estaba seguro que Dios podía cumplir lo que había prometido. La fe siempre se mira hacia afuera. ¿Conoces ese hermoso capítulo en Hebreos capítulo 11, donde dice por fe y por fe? Y finalmente llega al capítulo 12, versículo 2, mirando a Jesús. Esa es la definición de fe para nosotros hoy, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la fe no es algo que esté dentro de nosotros, está en el objeto. Es lo que miramos, lo que determina si nuestra fe es fuerte o no. Por ejemplo, si quieres cruzar un río y hay que cruzarlo por un fuerte puente de hormigón, no tienes ningún problema en tener fe. Pero si tienes que cruzarlo sobre una caña de bambú atada al otro lado del río, inmediatamente pierdes la fe. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la calidad de ese puente. Si es una caña de bambú, no tengo fe. Si es un puente de hormigón fuerte, tengo fe. La misma persona que no tiene fe en uno, tiene fe en el otro. Entonces, la fe nunca reside dentro de nosotros. Si pones dinero en un banco que va a quebrar, no tiene fe. ¿Quieres poner dinero en un banco que cuente con un respaldo sólido del gobierno? Tiene fe. ¿Dónde reside la fe? En el objeto de la fe. Así que recuerda esto. Cuando lees la promesa de Dios, no mires adentro y digas, ¿puedo hacerlo? Abraham creyó que Dios cumpliría lo que le prometió. En el Nuevo Testamento enfatiza mucho la fe y en la carta a los Romanos vemos que habla de ir de fe en fe. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido fe en que nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Tienes fe en que el mismo Dios que perdonó tu pecado te justificará? Eso significa que imputará la justicia de Cristo, como dice aquí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a Él, sino también con respecto a nosotros. Eso significa, aparte de las obras,
La justicia nos es imputada, puesta a nuestra cuenta. No trabajé por ellos, pero alguien puso millones de rupias en mi cuenta bancaria. Es un regalo. No trabajé para ello. El que me lo dice de confianza, lo creo. Incluso sin ir al banco a comprobarlo, puedo emitir un cheque. Porque sé que la persona que me dijo que ha puesto 1,000,000 de rupias en mi cuenta bancaria es digna de confianza. Por eso, cuando el Señor dice en su palabra que la justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros, creemos. Verán, Dios espera que confiemos en Él. Es el mayor insulto a Dios decir, no confío en ti. Supongamos que tu padre dice, te envía algo de dinero a tu cuenta bancaria local y dices, papá, no confío en ti. Ese es uno de los mayores insultos que le puedes hacer a tu padre, especialmente si es una persona completamente confiable. Y es por eso que la incredulidad es un pecado tan grave. Nos perdemos mucho de lo que Dios tiene para nosotros debido a la incredulidad. Dice en Mateo 13, en el último versículo, Dios no pudo hacer muchas grandes obras para la gente debido a la incredulidad. Jesús no pudo ayudarlos y ellos necesitaban ayuda. Tengan esto en cuenta a medida que avancemos en Romanos. Cuando llegamos al capítulo 5, vemos las bendiciones de la justificación. Y muchas veces en este capítulo, particularmente desde el versículo 12 en adelante hasta el final, se hace un contraste entre lo que obtuvimos a través de Adán y lo que obtuvimos a través de Cristo. Por Adán, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. En el versículo 15 dice, de la misma manera, por medio de un hombre, Jesucristo, la gracia abundó sobre muchos. Y aquí está este contraste. En Adán morí, en Cristo puedo recuperar la vida. A lo largo de este capítulo encontrarás este énfasis. Y el punto que debemos reconocer es este. Heredé algo de Adán. No tuve que producir maldad desde el momento en que nací. No tuve que aprender a decir mentiras. No tuve que aprender a pelear con otras personas. No tuve que aprender a ser egoísta. Estaba ahí dentro de mí. Nadie enseña a un niño a decir mentiras. Ya viene dentro. Desde dentro se ve el orgullo de un niño, el egoísmo, la naturaleza pendenciera y la terquedad saliendo a la luz. Todos los niños. ¿Por qué? Es una naturaleza heredada de Adán. Y el contraste aquí entre Adán y Cristo debería enseñarnos una cosa. ¿Qué tan completa y total es la herencia que he recibido de Adán? Igualmente completa y total puede ser la herencia que recibo de Cristo. ¿Cómo me comporté como Adán? ¿Fue tratando de imitar a Adán? No, heredé su naturaleza. ¿Cómo voy a seguir a Jesús? ¿Es mirándolo y tratando de imitarlo? Muchas personas en el mundo intentan imitar a Cristo y ni siquiera son cristianos. No, hay cristianos que intentan imitar a Cristo. ¿Intentaste imitar a Adán o heredaste su naturaleza? Entonces, ¿por qué estás cometiendo el error de intentar imitar a Cristo? En primer lugar, participamos de su naturaleza. Ahí es donde comenzamos. Y así como Adán nos dio su naturaleza completamente, Cristo puede darnos su naturaleza completamente en la medida en que me abro a Él. La vida cristiana es de fe. La fe significa dependencia de Dios, una confianza en Dios, y recibo de Él esta naturaleza. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Y llegaremos a ello más en los capítulos y episodios siguientes. Aquí es donde mucha gente comete un error. Piensan que la santidad viene a través de mis esfuerzos y mis logros. Hay lucha en la vida cristiana, hay muerte, pero todo se basa en tomar parte de la naturaleza de Dios. Y si pensamos que podemos producir la naturaleza divina, estamos locos. Tú no produjiste la naturaleza de Adán, la heredaste. Y ese es el contraste que necesitamos ver. A través de Adán reinó la muerte. Miren lo que dice aquí.
En la mitad de ese versículo, si por la transgresión de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre abundará para muchos. Y también dice en el versículo 10, si siendo enemigos nos reconciliamos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que nos reconciliamos, por favor, lee esto. Esto le habla a los creyentes que han sido reconciliados. Después de ser reconciliados, después de que sus pecados hayan sido perdonados y después de haber sido justificados, serán salvos. ¿Salvos por qué? Por su vida. Fuimos salvados por su muerte. Ahora debemos ser salvos por su vida. Este es el punto de la carta a los romanos. Hay dos salvaciones en esta tierra. Uno es por la muerte de Cristo, que vimos anteriormente en el capítulo 3 hasta la muerte de Cristo. Y aquí habla de ser salvado por su vida. ¿Qué significa eso? Por su muerte soy salvo de la culpa del pecado. Por su vida, que me imparte a través del Espíritu Santo, puedo ser salvo del poder del pecado que me arrastra hacia abajo. Ahora vamos al capítulo 6. El capítulo 6 dice, ahora que la gracia de Dios abunda tanto, ¿qué diremos? ¿Seguimos en pecado? ¿Que la gracia pueda aumentar? Hemos escuchado un mensaje fantástico del Evangelio dado a los peores pecadores, que Jesús vino a salvar al peor de los pecadores. Y es un regalo gratuito, no es algo que puedas ganar. Cualquier cantidad de buenas obras nunca te salvará. Entonces, algunas personas pueden malinterpretarlo. En ese caso no importa cómo vivamos. Hay millones de cristianos que lo malinterpretan. Y es por eso que los llamados líderes cristianos de hoy a veces caen en pecados en los que ni siquiera los líderes del Antiguo Testamento cayeron. Leerás acerca de líderes cristianos que cayeron en adulterio. ¿Cayó Elías en adulterio? Leerás acerca de líderes cristianos que van detrás del dinero, multitudes de ellos. ¿Pero acaso Juan el Bautista o Elías fueron detrás del dinero? Estaban bajo el antiguo pacto, en un nivel más bajo, y aún en un nivel más bajo, alcanzaron un nivel de vida mucho más alto que el de muchos líderes cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque muchos líderes cristianos han dicho, la gracia está ahí, el pecado no es grave. Aquellas personas no tenían la gracia, por lo que se tomaron el pecado más en serio. Nosotros deberíamos tomar el pecado aún más en serio, porque ¿cuál es el propósito de la gracia? Dice en el versículo 2, ¿cómo podemos pecar más? Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? ¿No sabes lo que significa el bautismo? Fuimos bautizados en su muerte. Versículo 3. El bautismo es un entierro. Versículo 4. No es un rocío. Cuando entierras a un hombre no lo rocías con arena. Lo pones justo debajo del suelo. Y así el bautismo es un entierro en el agua y una elevación fuera del agua que muestra que un hombre ha resucitado de entre los muertos. El viejo hombre y su voluntad de pecar han sido crucificados, enterrados y desechados. Y ahora es una persona nueva. Si eso realmente ha sucedido, entonces tú ya no tendrás voluntad de pecar. Puedes caer, pero porque los deseos de la carne todavía están ahí. Pero ya no deseas pecar más. Y él dice, ¿cómo puede decir sigamos y pequemos? Y continúa haciéndonos esta maravillosa promesa. Si has muerto al pecado, primero que nada, antes de la promesa, dice en el versículo 6, ¿sabes que cuando Jesús murió en la cruz, tu hombre viejo fue crucificado con él? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz? La palabra de Dios lo dice y nosotros lo creemos y lo experimentamos. Cuando Cristo murió, tomó el castigo de todos mis pecados. Nunca lo vi morir, pero creo en su palabra y la encontré cierta en mi vida. De la misma manera, la misma palabra de Dios dice que esta vieja voluntad de pecar que está en ti fue crucificada con Cristo en la cruz. Yo lo acepto. No obtendrás el perdón de tus pecados hasta que lo aceptes. Y usted no obtendrá la realidad de Romanos 6, verso 6 en su vida hasta que lo acepte. No es una cuestión de lo que hiciste, es una cuestión de lo que Dios hizo. No es una cuestión de lo que tienes que hacer. El viejo hombre es diferente de la carne.
Mucha gente confunde al viejo hombre con la carne y por eso se confunden. La carne es como una banda de ladrones que intentan entrar en mi corazón. La carne es lo que está afuera, entrando. Mi corazón es mi hogar. Y dentro de este corazón, en mi hogar, vive un siervo infiel llamado el hombre viejo, que siempre abre la puerta para que entren estas lujurias, para que vengan estos ladrones y roben mi riqueza espiritual. ¿Qué hizo Dios? No mató a la banda de ladrones, mató al siervo infiel. Y es por eso que incluso después de ser bautizado te sientes tan tentado como antes, porque la banda de ladrones todavía está viva. No han muerto. Los deseos en tu carne no han muerto. ¿Qué ha muerto? Tu viejo hombre. He descubierto en mis viajes por muchos lugares que millones de cristianos han estudiado las Escrituras y nunca podrán decir la diferencia entre el viejo hombre y la carne. Están tan confundidos. Incluso las personas que estudian para doctorarse en teología no saben cuál es la diferencia entre el hombre viejo y la carne. Hay una diferencia entre el siervo que abre la puerta y la banda de ladrones que quieren entrar. Dios ha matado al siervo. Eso significa que ha matado el deseo de pecar. Sé que ha muerto en ti si has nacido de nuevo. Si les preguntara a aquellos de ustedes que han nacido de nuevo, ¿quieren pecar más? ¿Cuál sería su respuesta? No, no quiero pecar. Porque Dios ha puesto dentro un hombre nuevo que no quiere pecar. Pero la banda de ladrones sigue viniendo. De hecho, todos los días después de nacer de nuevo, la banda de ladrones se enfurece aún más. Están ansiosos por entrar. Entonces, ¿por qué los creyentes caen en pecado? Porque este nuevo hombre a veces no come lo suficiente. Él es débil y no mantiene la puerta cerrada. Él trata de mantener la puerta cerrada, pero la banda de ladrones se abre paso a la fuerza. Si no lees la palabra de Dios y meditas en ella, si no eres fuerte o la palabra de Dios no permanece en ti, si no estás lleno del Espíritu Santo, no eres lo suficientemente fuerte para mantener esos deseos de la carne afuera. Pero si cumples esos requisitos, descubrirás que puedes vencer el pecado. Entonces la Biblia dice aquí, por lo tanto, versículo 11, ahora considérate muerto al pecado. El pecado ya no tendrá poder sobre mi vida. Estoy muerto. Me considero muerto porque Dios lo dijo. Es como si mi padre me escribiera una carta diciendo que ha puesto 1,000,000 de rupias en mi cuenta bancaria, incluso sin revisar. Yo confío en que están ahí. No lo veo. Yo le creo a mi padre. Y de la misma manera en que Dios dice en la Biblia que tu hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, lo aceptas y te consideras muerto. Y dices, Señor, lo acepto. Como hace muchos años acepté que Cristo murió por mis pecados, acepto hoy que he muerto al pecado. No me daba cuenta de que también pusiste a mi hombre viejo en la cruz, no solo mis pecados. Y desde este día acepto el hecho de que he muerto al pecado y cada día de mi vida me voy a considerar muerto al pecado y vivo para Cristo. Aquí es donde necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que continúa hablando de la gracia en el verso 14. El pecado ahora ya no te gobernará porque estás bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Básicamente, en 2 oraciones lo expresaré así. Básicamente, ley significa que hago algo por Dios. Gracia significa que Dios hace algo por mí. ¿Qué diferencia? Es como un bebé que intenta hacer algo perfecto. Eso es la ley. Y la gracia es donde el padre toma la mano de ese pequeño bebé suponiendo que está escribiendo una carta y el bebé la arruina por completo. La gracia es el padre tomando la mano de ese niño y escribiendo una carta perfecta, sin falta de ortografía y sin errores. Pero si el bebé es terco y dice, no voy a dejar que me tomes la mano, entonces claro que habrá muchos errores. Eso es la gracia. En el Antiguo Testamento, las personas que querían cumplir la ley tenían que intentar hacer todo por su cuenta y tenían muchos errores. Dios dice, te ayudaré, pero somos muy renuentes a dejar que Dios nos tome de la mano y escriba esa carta perfectamente. Eso es la gracia. El pecado no te dominará.
No cometerás ningún error ortográfico si dejas que tu Padre Celestial te tome de la mano y escribas. Permíteselo. Esto es la gracia. Tienes que experimentarlo. Puede que el pecado esté ahí, pero no te dominará. Es como un rey que ha sido derrocado y convertido en esclavo. Eso es lo que ha pasado. No ha sido asesinado, está ahí. El pecado habita en mí, pero ya no puede dominarme. En el capítulo 7 leemos sobre, te das cuenta que estoy poniendo algunas piezas del rompecabezas aquí y allí. Tienes que ver la imagen completa tú mismo. Realmente no hay tiempo para analizar cada verso. Si tienes una vista general de Romanos, podrás completar los espacios en blanco. En el capítulo 7 habla de una persona que tiene este deseo de vencer el pecado y vivir una vida santa, pero no entiende cómo vivirla. Se casa. La ilustración que se utiliza aquí es el matrimonio. Está casado. En lugar de estar casado con Cristo, se casa con la ley. Y Romanos capítulo 7 habla primeramente de ser liberados de la ley. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? En Romanos capítulo 6 vimos acerca de estar casado con el hombre viejo. Ahora se habla de estar casado con la ley. Y Romanos capítulo 7, verso 4 dice que fuiste hecho para morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para estar casados con otro, el que resucita de entre los muertos. Entonces podemos decir aquí en Romanos capítulo 6 y 7 que vemos tres matrimonios. Un matrimonio con el hombre viejo, con la ley y un matrimonio con Cristo. Hay mucha diferencia. El hombre viejo es como un marido malvado que me golpea, me maltrata, me convierte en prostituta y destruye mi vida. Y aquí hay una esposa que es golpeada y maltratada por este marido malvado que anhela liberación, hasta que un día su marido muere. El hombre viejo está muerto, ha nacido de nuevo, alabado sea el Señor. Y ahora este creyente es libre de casarse. Pero en lugar de casarse con Cristo, comete un error y se casa con alguien que se parece a Cristo. La ley. La ley es perfecta y es muy fácil confundir la ley con Cristo porque exige justicia. La ley no es como el marido anterior. No te golpea, ni te maltrata, ni hace nada que te moleste. Pero la ley exige perfección. Debes levantarte puntualmente a las 6 en punto. Debes cocinar el desayuno y tenerlo listo en la mesa a las 8 en punto. No a las 8:01, a las 8 en punto. Esa es la ley. Cada parte de la casa debe estar absolutamente impecable. Los zapatos deben estar en el lugar adecuado. La ropa debe estar lavada, planchada y guardada. La casa debe mantenerse perfecta. Él nunca pide nada malo. ¿A cuántas de ustedes, hermanas, les gustaría casarse con un hombre así? Quien exige perfección en todos los ámbitos. Dirías, esto es como salirse de la sartén para caer en el fuego. Y es un buen hombre, pero es muy exigente. Nunca pide nada malo, pero nunca podrás estar a la altura de sus estándares. Entonces te das cuenta que te casaste con el hombre equivocado. Entonces, ¿qué se hace? Este marido, esta ley, nunca muere. Está muy sano. No tiene presión arterial ni diabetes, nada. Está sano, fuerte y vive para siempre porque es la ley de Dios. Entonces pierdes toda esperanza. Me casé con este hombre. Y dice en Romanos capítulo 7, versículo 2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, y él vivirá para siempre. Eso es lo que pienso. Y así es, la ley de Dios vive para siempre. Y la mujer pierde toda esperanza. Entonces Dios hace algo más. Hace morir a la mujer. Eso también rompe el matrimonio. Fuiste hecho para morir. Versículo 4. La primera vez el hombre viejo murió, el marido. Ahora tú, la esposa, fuiste hecha para morir y tu relación con la ley está rota. Y ahora has sido resucitado de entre los muertos
y ahora puedes casarte con Cristo. Ese es el tercer matrimonio, en el que Cristo también es muy exigente. También dice que el desayuno debe estar en la mesa a las 8, no a las 8:01. Todo debe estar impecable, la casa debe estar limpia, porque las normas de Jesús no son menores que las normas de la ley. En realidad son más. La ley decía que no cometerás adulterio, mas yo os digo que ni siquiera codiciéis en vuestro corazón. Su estándar es aún más alto, pero hay una diferencia. Él dice, hagámoslo tú y yo juntos, haremos el desayuno juntos. Supongamos que eres una de esas esposas perezosas que solo pueden tener el desayuno listo a la 1 de la tarde o más o menos. El Señor no te echa. Él dice, no importa, trabajemos juntos. Y tú y el Señor trabajan juntos y poco a poco, el desayuno del día siguiente está listo a las 11 de la mañana. Nada mal. Ayer estuvo a la 1 de la tarde. Hoy es a las 11 de la mañana. Estás mejorando. El Señor dice, maravilloso. Hemos pasado de la 1 a las 11. Poco a poco nos acercamos a las 8. Y tal vez eres el tipo de persona que lava la ropa y aún así todas las manchas quedan ahí. Y el Señor dice, no importa, trabajemos juntos. La próxima vez que laves la ropa, solo quedarán unas pocas manchas. Y dice, no te preocupes, vamos a esforzarnos hasta alcanzar la perfección. ¿Ves cómo el Señor trabaja con nosotros? Él no solo nos está dando órdenes como la ley. Él trabaja con nosotros. Somos colaboradores con Él. Ese es el tipo de esposo que es Jesús. Y un cristiano legalista es aquel que tiene todo tipo de reglas y regulaciones que también hace para todos los demás. Él está en esclavitud y somete a todos los demás a esclavitud, mientras que la Biblia habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Permítanme enseñarles el capítulo 8. Dice en el versículo 21 del capítulo 8, la libertad de la gloria de los hijos de Dios, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad y una libertad en Cristo. Y en la última parte del capítulo 7, él habla de esa lucha que ocurre dentro de nosotros. Dice el verso 16, estoy de acuerdo con el Señor que lo que quiero hacer es bueno, pero no estoy haciendo lo que quiero hacer. Versículo 19, el bien que deseo no lo hago, sino que practico el mal que hago. Ahora, esto no está hablando de pecado deliberado. No está diciendo, bueno, no quiero cometer adulterio, pero sigo cometiéndolo. No está hablando de eso. No es que no quiera cometer un asesinato, pero de alguna manera voy a matar a alguien. No está hablando de eso. Está hablando de cosas que no entiende. Ve en el versículo 15, lo que estoy haciendo no lo entiendo. Toda esa sección trata sobre áreas de mi vida en las que quiero hacer las cosas a la perfección, pero me caigo. Por ejemplo, supongamos que eres una persona con mal carácter. Un día regresas de tu trabajo y dices, bueno, siempre pierdo el temperamento cuando vuelvo a casa. Hoy no quiero perder el temperamento con mi esposa ni con mis hijos. No quieres. Y luego pasa algo. Los niños te irritan o algo así. Y una vez más has perdido el temperamento. Ahora bien, no puedes decir que planeaste hacer eso. A veces puedes planear hacerle el mal a otra persona. Esto no entra en esta categoría. Realmente no querías enojarte y caíste. Eso sucede. Ahí no era tu viejo hombre. Fue que tu nuevo hombre no era lo suficientemente fuerte para mantener la puerta cerrada. Y entonces dices, ¿cómo podré liberarme de esta vida miserable? Hay muchas cosas buenas que quiero hacer y no soy capaz de hacerlo. Siempre me arrepiento al final del día. No quería codiciar con mis ojos allí, pero aún así caí. Miserable de mí. ¿Hay alguna manera en la que pueda agradar a Dios? En el verso 24. Sí la hay. En el capítulo 8 leemos que no hay condenación. El capítulo 8 describe en primer lugar libertad de la pena del pecado. Verso 1, no hay condenación. Libertad del poder del pecado. Capítulo 2, verso 17. Y finalmente, versículos 18 al 25, libertad de la presencia misma del pecado.
El capítulo 8, versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley llamada ley del pecado y de la muerte. Es como la ley de la gravedad. Siempre te empuja hacia abajo. Pero la ley del Espíritu, hay una ley del Espíritu. La ley del Espíritu no es, no harás esto, ni aquello, ni cosas así. Es vida. Es vida en Cristo Jesús. Déjame darte un ejemplo. Aquí está la ley del pecado y la muerte demostrada por la ley de la gravedad. ¿Ves esto? La ley de la gravedad lo empuja hacia abajo todo el tiempo. No puedes detener la ley de la gravedad. Todo lo que dejas cae. Ahora, ¿por qué este libro no se cae? Porque lo estoy sosteniendo. ¿Está suspendida la ley de la gravedad en esta zona? ¿Ha dejado de funcionar? No. Pero otra ley, la ley de la vida en mi cuerpo, está superando esta ley de gravedad. Por eso este libro no cae. Ese también es el significado de Romanos capítulo 8. La ley del pecado y de la muerte siguen funcionando, hundiéndonos, hundiéndonos y hundiéndonos. Pero si permito que Jesús me sustente, Él es capaz de evitar que me caiga. Eso es lo que dice Judas, verso 24. La ley de vida en Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu, puede sostenerme para no caer en la ley del pecado y de la muerte, mientras permita que la ley me sostenga. Así soy un vencedor. ¿Qué gloria tengo por ello? ¿Qué gloria tiene este libro por no caer? Todo el crédito es para la vida que lo está sosteniendo, pero tengo que cooperar. Hay una diferencia entre el libro y yo, en el sentido de que el libro no tiene voluntad propia. Yo tengo voluntad. Puedo elegir saltar de esa mano y luego caer. Pero si me someto y me entrego al Señor por completo, Él puede sostenerme para siempre. No estoy diciendo que un creyente no caerá. Estoy diciendo que un creyente no necesita caer. Y hay mucha diferencia. Depende de cuánto te entregues y confíes en el Señor. Romanos 8 es un capítulo maravilloso, y aunque no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, déjame leer algo aquí. El versículo 28 es un versículo maravilloso. Dios hace que todas las cosas le salgan bien a aquellos que lo aman, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta es la maravillosa posición a la que nos lleva el Evangelio. Hemos visto cómo empezamos como pecadores inmundos y ahora recibimos el regalo del perdón. Pasamos a confiar en que Dios declara su justicia y avanzaremos para vencer el pecado siendo libres de la ley. Y Romanos capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu Santo. En el capítulo 7 estas palabras aparecen 45 veces. Yo, mí y mío. 45 veces. Esta es una imagen de mi lucha. En el capítulo 8 no se trata de yo, mí y mío. 19 veces lees la palabra Espíritu, Espíritu, Espíritu. Romanos capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu. Y cuando venimos a esta vida, donde me someto al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Dios mi Padre, trabaja en todas las circunstancias de mi vida para que todo funcione para mi bien. Incluso si otras personas tratan de hacerme daño, todo funcionará para mi bien. Es un evangelio maravilloso. Si crees en Romanos 8, verso 28, nunca tendrás miedo de otro hombre por el resto de tu vida. Nunca tendrás miedo de ninguna circunstancia, nunca tendrás miedo de los accidentes de tráfico, ni del cáncer, ni de personas anticristianas que intenten hacerte daño. Si crees que Dios es soberano y está vigilando todo y a todos, y Él hará que todas las cosas, Romanos 8, verso 28 dice, todas las cosas. Ahora, si Romanos 8, verso 28 hubiera dicho, Dios hace que la mayoría de las cosas obren para nuestro bien, entonces, en Efesios 5, verso 20, debería decir, den gracias a Dios por la mayoría de las cosas.
Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 debería decir, den gracias por la mayoría de las cosas. Pero como Romanos 8, verso 28 dice que Dios hace todas las cosas para nuestro bien, entonces Primera de Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20 dicen, damos gracias a Dios por todas las cosas. Ven, uno depende del otro. Si Dios tiene el control solo del 90% de las circunstancias de mi vida, solo puedo dar gracias por ese 90%. El 10% restante, el diablo controla. Pero Romanos 8, verso 28 es absoluto. Todas las cosas. Y durante muchos años lo he creído y he vivido para bien de ello. Es como el filtro AquaGuard. Es un filtro de agua. Echas agua sucia por un lado. Estas personas que traen ese equipo te lo demuestran. Y por el otro lado sale agua limpia. Romanos 8, verso 28 es así. Es un filtro. Si alguien intenta hacerme el mal, resulta para mi bien. Y si AquaGuard puede hacerlo perfectamente bien, les digo que Dios puede hacerlo mucho más perfectamente. No comprarías AquaGuard a menos que tuviera fe en que ese filtro funciona. ¿Crees que Dios podía hacerlo? ¿Lo que dice su palabra? Si lo crees por el resto de tu vida, vives en este filtro. He vivido en él durante muchos años y soy un hombre muy bendecido. Ya sea que eches agua limpia o sucia, aquí sale limpia. Ya sea que la gente busque hacerme bien o mal, siempre sale bien para mí. Siempre. Ahora tengo 61 años. Nadie jamás ha podido hacerme daño hasta hoy. Muchos lo han intentado. Muchos han difundido escándalos sobre mí, historias falsas, y me han hecho daño y han tratado de hacerme mal. Hay mucha gente que me odia porque defiendo la verdad del Evangelio, pero ninguno de ellos ha podido hacerme daño porque vivo en Romanos capítulo 8, verso 28. Puedes vivir allí toda tu vida. Y si te entregas totalmente a Dios y permites que te sostenga siempre. Di, Señor, no tengo otra ambición más que hacer tu voluntad en la tierra. No tengo ningún deseo de ganar dinero, obtener honor. No quiero ser famoso, no quiero ser rico, no quiero ser popular. No quiero buscar mi propia comodidad. No quiero nada en la tierra excepto hacer tu voluntad. Donde quiera que esté, que sea en el lugar más difícil del mundo, haré tu voluntad. No voy a criticar a otros creyentes. Voy a juzgarme y hacer tu voluntad. Solo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú digas, cueste lo que cueste. Romanos 8, verso 28 es tuyo, porque dice que no es para todos. Es para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Si no quieres su propósito para tu vida, Romanos 8, verso 28 no funciona para ti. Si tienes tu propia agenda privada y tienes algo que planeas hacer para tu propia vida, bueno, Dios te bendiga, hermano o hermana. Pero Romanos 8, verso 28 no es para ti. Si buscas consuelo en esta tierra y tranquilidad para ti mismo y pretendes servir al Señor cuando buscas tu propio juego y ganancia, hermano, olvídalo. Romanos 8, 28 no es para ti. Pero si puedes ir a Dios y decir, Señor, no tengo ningún propósito en la tierra excepto tu propósito. No tengo ninguna ambición en la tierra excepto lo que tú planeas para mí. Entonces, Romanos 8, 28 es para ti. Entonces, no creo que la gran mayoría de los cristianos vivan en Romanos 8, verso 28. De hecho, muy pocos. La mayoría de los creyentes tienen sus propios planes privados. Tienen su propio plan y también quieren que Dios venga y los bendiga. Bueno, entonces no sé qué promesas hay para ti, pero esto es para aquellos que son llamados conforme a su propósito y que le aman con todo el corazón. Sé uno de ellos y tu vida será bendecida en la tierra y podrás decir lo que dice en el verso 31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo el resto de esos maravillosos versos son para esas personas. Nadie puede estar en mi contra. Dios está de mi lado. Jesucristo intercede por mí. Versículo 32, Él me dará libremente todo. Nadie puede presentar cargos contra mí, nadie puede condenarme. Versículos 33 y 34, nadie podrá separarme del amor de Cristo. Qué posición tan bendita, incluso la tribulación o la espada. Alguien puede cortarme la cabeza, pero no puede separarme del amor de Cristo. Aquí hay un hombre en el versículo 37 que es más que vencedor. ¿Quieres ser más que vencedor? ¿Un vencedor abrumador? Este es el camino. Este es el evangelio que nos lleva a la cima del triunfo en nuestra vida personal. En los capítulos 9, 10 y 11, leemos aquí que se trata más
acerca de Israel. Es como algo escrito entre paréntesis. El capítulo 9 trata sobre la soberanía de Dios, la elección soberana de Dios, que también se aplica a nosotros. El capítulo 10 trata de la justicia de Dios, el camino de la justicia. Y el capítulo 11 trata de la fidelidad de Dios. Podríamos verlo de otra manera. El capítulo 9 trata de la elección de Dios de Israel. El capítulo 10 trata del rechazo de Dios a Israel. Y el capítulo 11 trata de la restauración de Israel por parte de Dios. Israel fue elegido soberanamente. No debemos malinterpretar esto como si Dios predestinara a algunas personas a ir al infierno. No es verdad. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Él no predestinó a nadie a ir al cielo. ¿Para qué fue elegido Israel? Él dice, te elegí. Elegí a Jacob y no a Esaú. Leemos en los versículos 11 al 13. ¿Acaso Israel fue elegido para poblar el cielo? No. Israel fue elegido para un ministerio en la tierra. Por favor, recuerda eso. Aquí está la elección soberana de Dios para un ministerio en la tierra. No todas las personas que son descendientes de Jacob han ido al cielo. Vimos que incluso Salomón fue al infierno. Entonces no se trata de ser elegido para ir al cielo. Y para nuestro ministerio en la tierra, debemos reconocer que Dios nos elige soberanamente y no puedes tener el ministerio que quieras. Dios eligió a Israel para un ministerio en particular. ¿Por qué no eligió a Egipto o a China? No podemos cuestionar a Dios. Él decide eso. Porque Dios le ha dado a un hermano el don de predicar y no te lo ha dado a ti. No se puede cuestionar a Dios. Puede que le haya dado a un hermano un don de sanidad y no a ti. No cuestionamos a Dios. Dios tiene un ministerio para ti y en su soberanía, Él lo elige. Entonces, Él no te predestina a ir al cielo o al infierno. Pero la soberanía de Dios que vimos en Romanos 8, verso 28, que controla todas las circunstancias, también se menciona en el capítulo 9 como algo que nos elige para una tarea particular. Él nos prepara como una vasija para un determinado propósito en la tierra. Incluso el faraón, leemos en el capítulo 9, verso 17, fue levantado para cumplir un determinado propósito. No respondió a Dios, podría haberse arrepentido, pero no lo hizo. Endureció su corazón y por eso Dios dice, está bien, demostraré mi poder a través de tu corazón endurecido. Entonces, eso es lo que vemos. En el capítulo 9 habla de cómo los judíos, en el capítulo 9, versículo 31, no alcanzaron la justicia porque la buscaron de manera equivocada. ¿Cómo llegamos a esta justicia? Capítulo 10, versículos 6, 7 y 8. No es por algo externo a nosotros, sino que dice aquí, la palabra de fe está en vuestra boca. Versículo 9, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Allí habla de la necesidad de confesar con la boca. Creo en mi corazón y lo confieso. Ahora, no confundas esto como mucha gente que te dice que confieses todo tipo de cosas hoy. Confiesa que tendrás un carro o una casa. Solo puedes confesar lo que Dios ha escrito en su palabra. Romanos 10, verso 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tienes que empezar no con lo que quieres. A mucha gente hoy se le dice, pídele a Dios lo que quieres y confía en Él. No. Comienza con la palabra de Dios. Y la palabra de Cristo se refiere especialmente al Nuevo Testamento. Comienza con alguna promesa del Nuevo Testamento. El pecado no tendrá dominio sobre ti. Buena promesa para empezar. Ahora, confiésalo con tu boca si lo crees. ¿Crees que esa es la palabra de Dios? Quizás estés completamente derrotado por el pecado. Confiesa, como dijo Abraham, soy padre de multitud cuando él ni siquiera tenía un hijo. Y dices, el pecado no tendrá dominio sobre mí, aunque estés completamente derrotado por el pecado. Sé la cantidad de veces que le dije eso al diablo durante años cuando fui derrotado. Dije, estoy derrotado, pero Satanás, un día de estos el pecado ya no me gobernará más. Confíenselo a Dios. Y entonces seremos salvos del poder del pecado.
Romanos capítulo 11 habla de la fidelidad de Dios y nos dice que no estemos orgullosos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hay una palabra muy fuerte en el versículo 20. No seas vanidoso, sino teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, verso 21, tampoco te perdonará a ti. Romanos 11 enseña que así como Dios cortó las otras ramas, Él también puede cortarte a ti si te vuelves altivo y orgulloso. Ahora bien, hay algunas personas que sienten que una vez que eres injertado en Cristo, ni siquiera Dios Todopoderoso te separará. Pero si lees Romanos capítulo 11, eso no es lo que dice. En los versos 20 y 21 dice que si eres altivo, si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Él puede cortarte, así que humíllate. En Romanos capítulo 12, en vista de este fantástico evangelio y estas tremendas misericordias de Dios, ¿qué debes hacer? Dios no quiere tu dinero, quiere tu cuerpo. Presenta tu cuerpo como las ofrendas del Antiguo Testamento y di, Señor, este es un evangelio maravilloso. Quiero presentarte mi cuerpo. Aquí está todo mi cuerpo, cada parte, mis ojos, oídos, lengua, manos, pies y todas mis pasiones y visiones internas. Todo está en el altar. Es tuyo, mis pensamientos, te los presento. Eso es lo primero. En segundo lugar, debo permitir que Dios renueve mi mente. Versículo 2. Primero mi cuerpo, versículo 1. Y segundo mi mente. Permite que Dios renueve tu mente. Eso viene a llenar tu mente con la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos tremendos problemas con los pensamientos sucios. ¿Por qué? Porque hemos sido acostumbrados en nuestra vida pasada a pensar según ciertas líneas, ciertos patrones de pensamiento. Y ahora Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Que ya no pensemos como la persona del mundo, sino que pensemos como piensa Dios. Esa es la renovación de nuestra mente. Desde el momento en que nacemos de nuevo, verás, cuando nacemos de nuevo, no pensamos como piensa Dios y todo eso. No, probablemente pienses como Dios piensa en un 0,01% de las cosas. Pero a partir de ahí, Dios quiere cambiar tu forma de pensar para que mires todo como Dios lo mira. Miras el dinero de la forma en que Dios lo mira, no como lo ve el mundo. ¿Has empezado a mirar el dinero, la forma en que Dios lo ve? Empiezas a mirar a las mujeres de la forma en que Dios las ve, no la forma en que el mundo las mira. El mundo las desprecia o las codicia. Dios no las ve así. Como puedes ver, hay muchas áreas en las que nuestra forma de pensar tiene que cambiar a la forma de pensar de Dios. Eso se llama renovación de nuestra mente. Miras a tus enemigos como Jesús los ve, no de la forma en que el mundo los mira. El mundo odia a sus enemigos. Jesús amaba a sus enemigos. Nuestra mente tiene que renovarse en todos los ámbitos. Y eso ocurre cuando leemos la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Por la renovación de nuestra mente, lo dice en el verso 2. La transformación se produce en el interior. No os conforméis a este mundo, verso 2. Primero, el verso 2 nos enseña que la mundanalidad está en tu mente. Ahora, la mayoría de creyentes piensan que la mundanalidad está en un vestido. Si algún hermano o hermana usa un vestido muy colorido, dicen, oh, es mundano. Y si lleva un vestido muy sencillo, dicen, él no es mundano. Ojalá fuera tan fácil deshacerse de la mundanalidad. No lo es. La mundanalidad está en la mente. Es debido a una cierta tendencia mental que hacemos ciertas cosas. Una persona puede vestir de manera muy sencilla y ser un fantástico amante del dinero. Es más mundano que esa otra persona que tiene una vestimenta muy elegante y es un hermano muy generoso. ¿Saben eso? Dios no ve como el hombre ve. El hombre ve la apariencia exterior. La mundanalidad está en la mente. Dios tiene que cambiarnos en nuestra mente. Estamos más preocupados por cambiar nuestra vestimenta y nuestra apariencia porque nos preocupamos por el honor de los hombres. Un verdadero discípulo de Jesús se preocupa por el honor de Dios. Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos y nuestra mente, podemos entender la voluntad de Dios. Lo dice en el verso 2. Podemos probar la perfecta voluntad de Dios.
Dios. Si no presentas tu cuerpo y no dejas que tu mente se transforme, no podrás encontrar la perfecta voluntad de Dios. En los pasajes restantes habla del cuerpo de Cristo. La meta del Evangelio no es solo la salvación individual como la encontramos en Romanos capítulo 6. Es llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, donde con humildad ejercitamos los dones que Dios nos ha dado. Versículo 6. La persona que profetiza en profecía, la persona que sirve en el servicio, hay una lista de dones que Dios nos da. No está solo en Corintios 12, aquí tienes una lista de los dones del Espíritu Santo. Versículos 6 y 8, y aquí hay un don que mucha gente no busca. Verso 8, este es el don de dar dinero a otras personas. Mucha gente no quiere ese don. El don de la generosidad. Y continúa hablando en el resto de ese capítulo de cómo debemos relacionarnos con otras personas en el cuerpo de Cristo. Verso 16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No te limites a relacionarte con peces gordos. Relaciónate con los pobres y humildes en el cuerpo de Cristo. Nos está enseñando cómo vivir con otros miembros del cuerpo. Y si alguien os hace daño, verso 19, nunca, 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 nunca y nunca, podrías decirlo 1,000,000 de veces. Nunca tomen venganza ustedes mismos, porque la venganza pertenece a Dios. No tienes derecho a vengarte. No puedes tomar la gloria de Dios y no puedes vengarte. Vengarse de alguien es como hacer que alguien te adore. La adoración pertenece a Dios. La venganza también pertenece a Dios. Si no puedes recibir adoración, no puedes vengarte. Por favor, recuerda eso. Debes permitir que Dios se vengue en tu nombre. El capítulo 13 habla de la sumisión al gobierno. La primera parte del capítulo 12 habla de sumisión a Dios. Versículos 1 y 2. Luego pasa a hablar de la sumisión dentro del cuerpo de Cristo. Y el Evangelio nos lleva a someternos a las autoridades seculares, a pagar nuestros impuestos, como dice en el versículo 7, someterse a las autoridades del gobierno, porque también son designadas por Dios. Y los capítulos 14 y 15 habla de aceptarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todavía no todos pensamos igual. Un día, cuando Cristo venga otra vez y nuestras mentes se vuelvan perfectas, estaremos de acuerdo al 100% en doctrina y perspectiva. Reconoceremos lo que es la verdadera espiritualidad, qué es el alma y qué es mundanalidad. Hoy tenemos opiniones poco diferentes porque todos estamos creciendo. Ninguno de nosotros es perfecto y debido a que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno tiene una comprensión perfectamente clara de todo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, vemos a través de un cristal oscuro y por eso debo reconocer que cuando veo algo diferente en ti, tu opinión sobre algo es diferente a la mía. No adoptes esa posición obstinada que dice, yo tengo razón y tú estás equivocado. Así surgen las divisiones. Ahora, si estás en división porque alguien dice que Cristo no era Dios y que es solo un hombre, definitivamente necesitamos dividirnos. Incluso me dividiría con una persona de una iglesia si dice que tienes que bautizar a los niños que no han nacido de nuevo. Yo digo que no, hay que bautizar a las personas que han nacido de nuevo. Hay algunas cosas así en las que lamentablemente tenemos que separarnos. Pero también en el caso de personas así, si nacen de nuevo, por ejemplo, si hay un hermano que fue bautizado cuando era niño y cree en el bautismo infantil y yo creo en el bautismo de adultos, aunque no podamos trabajar juntos en la misma iglesia debido a convicciones diferentes, aún así debo aceptarlo como hermano en Cristo porque Dios lo ha aceptado. Debo ser amable y tener comunión con Él. Hay muchas personas con las que podemos tener comunión y con las que tal vez no podamos trabajar juntos. Trabajar juntos implica una mayor alineación de convicciones, pero la comunión puede ser con todo el pueblo de Dios. Desafortunadamente, la tragedia hoy es que mucha gente siente que si no puede trabajar con una persona, no puede tener comunión con ella. Esto es una locura. Ahí es donde entra Romanos capítulo 14 y 15. ¿Ves a un hermano que es débil en la fe? Acéptalo. ¿Cómo debo aceptarlo? Capítulo 15, versículo 7. Así como Cristo te aceptó.
¿Cristo aceptó a alguno de ustedes cuando eran perfectos? No, no me aceptó cuando era perfecto. ¿Por qué esperas hasta que Él sea perfecto para aceptarlo? Si Jesús puede aceptarte como una persona imperfecta con tantas debilidades, piensa en lo débil, estúpido e insensato que eras el día en que naciste de nuevo. No sabías casi nada, todavía estabas derrotado e incluso después de haber nacido de nuevo. El Señor sabía cuántos pecados cometerías y aún así te aceptó. Él sabía tus equivocaciones y aún así te aceptó. ¿Puedes aceptar a ese hermano que se equivoca en algunos aspectos pero ama al Señor, a quien Cristo ha aceptado? Si no puedes, lamento decirte esto, pero eres un cultista. Así se construyen las sectas. Las sectas no se construyen solo a partir de doctrinas erróneas. Se construyen mucho más a partir de actitudes equivocadas hacia otros hijos de Dios. No puedes aceptar a ese hijo de Dios porque no está de acuerdo contigo en algunas doctrinas. De eso trata Romanos capítulo 14 y 15. No hagas que tus pequeñas reglas mezquinas y cosas así sean tan importantes al punto de excluir a alguien del compañerismo solo porque no está de acuerdo contigo en algún área. Entonces, Romanos capítulo 15, verso 7 dice, acéptense unos a otros. Y Romanos capítulo 14, verso 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esa es una acción exterior. ¿Y por qué desprecias a tu hermano? Esa es una actitud interna. Él dice, no tengas la acción exterior de juzgar y no tengas la actitud interior de saber que lo miras con desprecio. Ambos deben evitarse. Y cuando se evitan, llegamos a la culminación del Evangelio. Es donde juntos, con una sola boca y con una sola voz, versículo 6, glorifiquemos a Dios como un solo cuerpo en Cristo. Esta es la voluntad de Dios, que juntos, con una sola voz, aunque ese hermano no esté de acuerdo conmigo en ciertas cosas, podamos glorificar a Dios. Y luego en el capítulo 16 saluda a todas las diferentes personas de Roma. Y solo quiero que noten una cosa aquí en la iglesia en Roma. Si leen en los versículos 5 al 15, verán que habían 5 iglesias de casas. No se reunían todos juntos, se reunían en 5 casas diferentes. Dice, en casa de una persona se reunían unos, en casa de otra persona otros. 5 iglesias de casas en una ciudad. Las iglesias se reunían en pequeños grupos. Y Pablo, aún sin nunca haber ido a Roma, se interesó lo suficiente por la iglesia de Roma como para conocer diferentes personas allí y darles un saludo. Hay una pequeña expresión que viene en el versículo 26, la obediencia a la fe. También viene al comienzo del primer capítulo. Pablo dice, Dios me está dando este llamado a guiar a las personas no solo a la fe, sino también a obedecer lo que creen. ¿Has creído algo esta mañana? Que seáis conducidos a la obediencia de la fe. Oremos.